Para acceder a la revista en formato celular, no necesitará descargar ninguna aplicación. Solamente con su teléfono celular conectado a Internet será suficiente. Para empezar, escriba en su navegador de Internet www.electromagazine.com.ui. Luego toque sobre la opción Lea la revista. Una vez allí, podrá seleccionar una edición para leer entre las que se encuentren disponibles. Tocando sobre la palabra índice, verá los temas que se publicaron en la edición seleccionada. Puede desplazarse hacia abajo para ver la totalidad de los temas. También podrá ver en el índice algunos anuncios con productos o servicios destacados. Ahora solo deberá elegir el tema que desea leer, tocando sobre él. Abajo a la derecha, verá un icono, con el cual podrá cambiar el tamaño de la letra a uno que le quede más cómodo para leer, si fuera necesario. Al final del artículo, podrá pasar a la página siguiente o a la página anterior de la revista. También verá la página y la edición a la que corresponde el artículo que leyó, lo que le permitirá buscarlo en la edición papel, virtual o PDF de la revista. Por último, podrá volver al índice, a fin de elegir otro artículo para leer. Buenos días a todos. Mi nombre es Hernán Barrios, yo soy ingeniero comercial en Schneider Electric. Mi título en realidad es ingeniero electrónico y trabajo principalmente con equipos de variación de velocidad y arranques suaves dentro de Schneider Electric. Así que estoy bastante metido con respecto a estos productos. La idea de la charla de hoy es ver un poco los diferentes métodos de arranque que hay para motores, no solamente lo que tiene que ver con arranques suaves y variadores de velocidad, sino las diferentes formas en las que puedo arrancar un motor, y después sí entrar en detalle en lo que es arranques suaves primero y después variadores de velocidad. Como recién comentaron, al final pueden tener un espacio para hacer preguntas, consultas o comentarios sobre los equipos y podemos hablar libremente en ese espacio. Bueno, entonces arranquemos un poco con los diferentes métodos que hay para arrancar motores. Algunos son simples y conocidos. Por ejemplo, el más básico, que es el arranque a través de contactores. ¿Está bien? Tengo un motor, la forma más sencilla de arrancarlo es a través de un contactor. Cierro el contactor, entra la alimentación en el motor y empiezo a tener movimiento en el eje. Este es el método más antiguo, más simple, más económico, porque simplemente con un contactor ya estoy teniendo la posibilidad de poner en marcha o parar un motor. Pero bueno, tiene sus limitaciones. No tengo un control en sí en el motor porque no le puedo regular la velocidad. Simplemente va a girar a su velocidad nominal o lo puedo parar, nada más que eso. Vamos a ver también que en este caso yo no puedo ahorrar energía porque al no poder regular la velocidad del motor, el motor siempre va a estar funcionando a su velocidad máxima, a su velocidad nominal. Y si en algún momento, por ejemplo, tengo una bomba centrífuga que necesito menos caudal a la salida de esa bomba, en realidad no puedo regular de forma electrónica. Podré tener alguna válvula de regulación mecánica, pero el motor siempre gira a la misma velocidad. Y ahí eso, vamos a ver que con un variador de velocidad sí puedo tener ahorro de energía. Después, otra de las principales contras que tiene este tipo de arranque es que al producirse el arranque voy a tener corrientes elevadas en mi red eléctrica porque el motor consume una corriente elevada cuando le doy marcha, y eso puede generar tanto estrés mecánico en la instalación, si fuera una bomba, por ejemplo, en las cañerías, ese sacudón que vemos cuando le damos arranque a la bomba, y también un estrés eléctrico sobre la red de alimentación, porque es un pico de corriente elevada que tengo en el inicio. ¿Cuál sería, digamos,
las curvas de torque y corriente con este método de arranque, bueno, ahí se está viendo la curva de torque en función de la velocidad y la curva roja sería la corriente. Cuando le doy marcha, obviamente el motor está detenido, arranca a una velocidad inicial cero. Al darle plena tensión y permitirle tomar la corriente que necesita, voy a tener un torque elevado, aproximadamente 2 veces el torque nominal del motor. Esto es una ventaja en el sentido de que si el motor está bien dimensionado, no voy a tener ningún problema en el inicio, es decir, el motor va a poder mover la carga para la cual fue pensado. Entonces voy a tener un torque elevado, después voy a tener una evolución del torque donde voy a tener un máximo y un mínimo y se va a estacionar en su torque nominal, dependiendo de la carga que tenga, pero el torque no va a ser un problema si el motor está bien dimensionado para esa carga. El problema va a estar en la corriente de arranque. Como se ve acá en el eje vertical, la corriente que va a consumir el motor en el arranque va a ser aproximadamente 6 o 7 veces su corriente nominal. Entonces, si estoy teniendo un motor que es de 100 amperes de corriente nominal, bueno, en ese instante inicial, si yo lo arranco en directo, puedo esperar corrientes tan elevadas como 600 amperes o más. Eso puede ser un problema para las eh, redes de alimentación de la planta. Si tengo muchos motores de una potencia elevada, es algo a tener en cuenta, es un estrés sobre esas líneas de alimentación y también es un estrés mecánico porque el motor arranca a un torque elevado y eso puede hacer que lleve con el tiempo a problemas mecánicos, en esos sacudones mecánicos. Si tengo, por ejemplo, una cinta transportadora, ese movimiento inicial va a ser un poco brusco. Bueno, todo ese tipo de cosas son las contras que tiene este método de arranque. Es económico, es barato, es tamaño reducido, pero bueno, tiene estas limitaciones. Una vez que el motor empieza a aumentar su velocidad y llegar a su corriente, a su velocidad nominal, la corriente se estabiliza, digamos, por debajo de la nominal o igual a la nominal, y ese problema ya no lo tengo más, es simplemente en el arranque. Después, un segundo método, sin todavía involucrar la parte electrónica, sería el arranque estrella-triángulo. También es un método bastante antiguo, conocido, es bastante simple, sigue siendo económico, porque no es más que algunos contactores y algún temporizador, pero no más que eso. Pero de vuelta, básicamente sigue siendo una solución donde no hay electrónica, no hay consumo no hay mediciones de energía, no estoy pudiendo controlar la velocidad del motor, por lo cual no hay ni control sobre la velocidad del motor, no hay ahorro de energía, y sí hay una reducción en estos picos de consumo que tengo en el arranque, sí, va a ser mejor la situación, pero de todas formas, cuando se produce el cambio de estrella a triángulo, hay todavía hay un momento en el cual puede haber algún consumo un poco más elevado de corriente y algún tipo de estrés mecánico, algún sacudón en el motor. Estas eran las curvas que tenía anteriormente de torque. Al arrancar en estrella, arranco con una tensión reducida. ¿Sí? Si es, por ejemplo, la red de alimentación es 380, al arrancar con estrella voy a arrancar con 220 volts. Y eso va a hacer, ya que el torque depende de la tensión, va a hacer que voy a tener un torque más bajo en el arranque. Eso es algo a tener en cuenta, ya no voy a tener un torque tan elevado al inicio, sino que eh, va a ser reducido, entonces tengo que pensar si el motor va a poder mover la carga en el arranque y no voy a tener problema. Esa sería la contra. El beneficio es que al tener menor tensión, voy a tener también una menor corriente en el arranque y la corriente se va a reducir bastante. Ya no voy a tener esos picos tan elevados de corriente cuando le doy marcha al motor. De todas formas, en algún momento el motor tiene que pasar a tener
tensión plena, es decir, tengo que conmutar de estrella a triángulo. Entonces eso queda representado en este salto que se ve, voy a poner el puntero, este salto que se ve en este punto. Entonces, ese puede, si no está bien hecho, digamos, si no está bien temporizado el cambio de estrella a triángulo, se puede ver algún tipo de vibración en el motor cuando se realiza el cambio. Hay un cambio también en la corriente durante esa conmutación de estrella a triángulo. Bueno, también voy a tener un pico, no es tan elevado la corriente como en el caso de arrancar el motor en directa, pero bueno, se puede observar a simple vista de que hay algún tipo de vibración en el motor y en la instalación mecánica. Estos serían, digamos, lo más simple. Ahora ya involucrando equipos electrónicos. Bueno, ¿cuál es el siguiente paso para arrancar un motor? Utilizar un arrancador suave. El arrancador suave ya es un equipo electrónico, ya voy a tener ciertas ventajas al tener este equipo. No solamente voy a tener la posibilidad de arrancar el motor controlando ciertas variables como la corriente o la tensión que voy a tener en el arranque del motor, sino que ya también, por ejemplo, voy a tener la posibilidad de que el arranque suave me diga a mí cuál es la corriente que está consumiendo el motor. O sea, voy a tener alguna medición de corriente, de tensión. Tengo entradas digitales donde puedo directamente conectar el pulsador de marcha, de parada, algún tipo de salidas analógicas para tener alguna indicación de alguna variable eléctrica en algún otro lado, por ejemplo, mandar esa indicación a un PLC o simplemente a algún tipo de indicador que me indique la corriente que está consumiendo el motor, pero alejado del arranque suave. Bueno, voy a tener otro tipo de cosas que me dan los equipos electrónicos. Sí hay que entender que, como lo dice el nombre, es un arranque suave, solo actúa durante el arranque del motor. Después, el funcionamiento del arranque suave, una vez que el motor llegó a régimen o ya terminó de completar el arranque, queda como una función de monitoreo. Solamente me mide las variables eléctricas, mide que no haya ningún problema con el motor, pero en sí no lo está controlando, no puedo regularle la velocidad al motor, simplemente el motor queda funcionando a su velocidad nominal y no mucho más que eso. La ventaja que voy a tener es que le voy a poder limitar la corriente que va a consumir el motor durante el inicio de operación. Entonces, por ejemplo, yo tengo un motor que no quiero que me consuma más de 3 veces la corriente nominal durante el arranque. Entonces el arranque suave, volviendo al motor de, por ejemplo, 100 amperes, en el arranque va a querer consumir 600 o 700 amperes, como dijimos antes, pero el arranque suave lo va a limitar a, por ejemplo, 3 veces su corriente nominal, 300 amperes, y con esa corriente el motor se las tiene que arreglar para arrancar. Mientras la carga que tenga en su eje no sea excesiva, el motor va a empezar a funcionar, va a ir arrancando, va a ir a tomar velocidad, siempre con la limitante de los 300 amperes, y una vez que ya puede mover la carga y alcanza una velocidad suficiente, la corriente empieza a disminuir y va a trabajar sobre su corriente nominal. Entonces, esa es la principal función que tiene el arranque suave, limitarle la corriente. Le podría limitar a, no sé, a 100, digamos, o sea, que la corriente de arranque sea igual a la corriente nominal, sí, se podría. El tema es que al tener una tensión de arranque reducida y una limitación de corriente, habría que ver si eso le alcanza para generar el torque suficiente para mover a la carga. Eso va a depender mucho de la carga que tiene el motor en el eje en el momento de arranque. Por eso es algo que muchas veces se pone a punto recién en la puesta en marcha del equipo, es este valor de cuánto le puedo limitar en función de la carga que va a tener el motor en los arranques. Si el motor siempre va a arrancar en vacío,
bueno, se puede poner este valor bastante bajo. Si en cambio voy a producir, o siempre voy a tener un arranque pesado por ejemplo, una extrusora, siempre va a tener, voy a tener material adentro de la extrusora, bueno, entonces en ese caso va a haber que subir un poco el límite y permitirle que consuma más corriente en el arranque. También estos equipos permiten tener dos juegos de parámetros, entonces si tengo una condición de arranque liviano, puedo a través, por ejemplo, de una entrada digital decirle que va a arrancar liviano y entonces le pongo un límite bajo. Y si tengo una condición de arranque pesado, bueno, con esa misma entrada digital selecciono otro límite de corriente y le permito tomar más corriente. También se puede jugar, al ser un equipo electrónico, permite esa versatilidad. Bueno, esto es lo que les mencionaba, obviamente limito la corriente, va a arrancar también con una tensión limitada, con lo cual el torque va a ser bajo. Eso voy a tener que ir yo jugando un poco con los límites que le pongo al motor con el límite de corriente y de tensión. Después el equipo más completo, el que me permite mayor control, es el variador de velocidad. También es un equipo electrónico un poco más avanzado, tiene más componentes adentro, una topología totalmente distinta de lo que es un arranque suave. Y acá ya sí entro a un control del motor completo, ¿no? Ahí ya puedo controlar la velocidad y el torque del motor en todo momento, no solo en el arranque, sino mientras esté funcionando el motor, yo en cualquier momento puedo regularle la velocidad al motor en función de lo que necesite mi proceso. Entonces, en este caso ya de vuelta vuelvo a tener todas las ventajas de tener un equipo electrónico. En general son más completos porque permiten, por ejemplo, tener alguna programación de un PID, algunas funciones específicas, por ejemplo, si es una aplicación de izaje y necesito controlar el freno del motor, bueno, también lo puedo controlar a través del variador. Tengo mediciones de energía mucho más completas con este equipo. Entonces, es un equipo bastante más completo. Como contrapartida, es un equipo obviamente de mayor costo y complejidad depende de la aplicación, ¿no? Si es una aplicación sencilla, el variador está preparado para que simplemente con 5 o 6 parámetros funcione sin problema. Después, si la aplicación es compleja, obviamente la programación se va haciendo más compleja, pero no por un tema del variador, sino porque la aplicación lo amerita. Y bueno, como una contrapartida, no vamos a entrar mucho en detalle, después en la parte de preguntas, si a alguien le interesa, se puede hablar un poco más. Este equipo electrónico sí genera un efecto que se llama armónicos en la red. Normalmente hoy en día no es un problema, depende de la instalación de la planta, no es un problema, no es algo a preocuparse, pero sí es algo a tener en cuenta. Bien, ahora vamos a ver un poquito puntualmente sobre los arranques suaves, cómo es muy simplificadamente la parte interna de un arranque suave y los diferentes variantes y modelos que tengo y cómo elegir uno u otro de acuerdo a mi aplicación. Los arranques suaves, de forma muy simplificada, lo que tienen internamente son tiristores que lo que hacen es regular un poco la tensión que le llega al motor. Esos tiristores están controlados, ¿sí?, a través de un módulo de control, de una unidad de control, que en función de los parámetros que yo ingreso en el equipo, va controlando estos tiristores. Después hay una medición de corriente para tener ese feedback al módulo de control y poder lograr el control que le fue programado. Acá en esta imagen no se ve, en una siguiente imagen se va a ver, también hay un contactor de bypass. ¿Está bien? Esto es muy simplificado lo que tiene un arranque suave internamente. Después vamos a ver que el variador es más completo, tiene más componentes, pero conceptualmente esto es lo que tengo dentro de un arranque suave. Simplemente va a actuar
durante el arranque hasta que el motor alcance sus condiciones nominales, su velocidad nominal, la tensión nominal, y después queda en un rol secundario simplemente para medir la corriente y la tensión de salida para que el motor no se vaya de valores y si en el caso de que eso se produzca, cortar la tensión al motor y protegerlo, ver que no haya una caída de tensión en la línea también o un pico de tensión para que no perjudicar al motor, pero esto es un segundo rol de simplemente de monitoreo. Acá, bueno, acá si entramos un poquito más en la parte de potencia, lo que tengo acá son estos tiristores que estoy controlando a través de la unidad de control y eso es lo que le permite hacer pasar más o menos tensión desde línea al motor. Acá en esta imagen que se ve arriba a la derecha, tengo en negro la tensión de línea, es decir, estoy en un sistema trifásico, bueno, acá estoy viendo una de las fases. Esto es lo que tengo a la entrada acá, por ejemplo, tomemos que esta es la línea R, y esto es lo que le llega al motor, la curva anaranjada. Entonces, en un principio, el arranque suave le da una tensión reducida al motor, más allá de que también le limita la corriente, lo que le está dando es una tensión reducida. Es decir, a través de los disparos de los tiristores dejo pasar solo una fracción de la tensión de línea. Esto se va agrandando con el tiempo, es decir, cada vez le dejo pasar más tensión de acuerdo a lo que yo le haya dicho al arranque suave. Por ejemplo, si yo quiero que desde este punto hasta la tensión completa pasen 10 segundos, bueno, yo le voy a decir que el tiempo de arranque va a ser 10 segundos y bueno, va a pasar desde una tensión, supongamos, no va a arrancar desde cero, pero va a arrancar, pongamos un valor 90 volts, de 90 hasta, por ejemplo, 380 va a pasar 10 segundos. Y esa es la rampa de arranque. Eso conceptualmente es distinto a un variador de velocidad. En un variador de velocidad yo le digo que vaya desde 0 RPM hasta la velocidad nominal en 10 segundos, es decir, la rampa que yo le estoy especificando a un variador de velocidad es la velocidad, que vaya desde 0 hasta, por ejemplo, 1500 RPM en 10 segundos, y si lo veo al motor si lo mido la velocidad con un encoder o un tacómetro, voy a ver que va a pasar desde 0 a 1500 en 10 segundos, estoy haciendo una rampa de velocidad. Acá lo que hace el arranque suave es de tensión. Paso desde 0 hasta 380 en esos 10 segundos. Después queda con la tensión nominal del motor, que yo le haya indicado, 380, y lo mismo para la parada. Si yo quiero que también sea con una rampa, bueno, va a pasar de 380 hasta los 90 o 0 volt en el tiempo que yo le haya dicho. Entonces, esto, al tener una corriente y una tensión reducida, voy a tener un torque reducido, es algo a tener en cuenta. Muchas veces me preguntan, no me arranca con el arranque suave, antes arrancaba en directa cuando lo tenía con un contactor, ahora le pongo el arranque suave y le cuesta o no lo llega a mover. Bueno, hay que subirle un poco el límite de corriente, quizás la tensión inicial hay que también subírsela un poco para que tenga mayor torque en el arranque y pueda mover la carga. Como no estoy actuando sobre la frecuencia, no estoy modificando la frecuencia de la señal que le llega al motor de tensión, la velocidad no la estoy modificando, no la estoy controlando. Entonces, sí tener en cuenta que la forma en la que un motor va a arrancar más despacio, más lento o más rápido cuando lo estoy alimentando a través de un arrancador suave es a través de limitarle la corriente y limitarle o alargarle la rampa de tensión. No es a través de modificar la frecuencia que lo estoy pudiendo hacer. Después, en el mercado, digamos, sin importar cuál fuera el fabricante, va a haber equipos más sencillos
y equipos más complejos. Dependiendo de mi aplicación, a mí me va a convenir uno u otro equipo. En el caso de Schneider, los equipos están bien diferenciados en tres niveles. El primero y más sencillo es el ATS-01. Es un arranque suave en el caso de que yo quisiera, en una aplicación muy, muy sencilla, quiero mejorar mi arranque. Por ejemplo, tiene un contactor para arrancar en directo. Bueno, quiero mejorar eso, pero no tengo mucho espacio en el tablero, no voy a usar ninguna comunicación, no es una aplicación compleja. El ATS-01 cumple en que es reducido en espacio, es simple de programar y hasta potencia de 15 kilowatts está el producto. Así que ese sería el modelo a utilizar. Después, si ya es una aplicación más compleja, donde yo sí necesito quizás indicarle el arranque por comunicación o tener las mediciones de corriente y tensión en un PLC, y bueno, esos datos quiero que vayan a través de comunicación. Bueno, en ese caso sí ya se puede pasar a estos equipos ATS-22 y 48, que son equipos más completos. Ahora después lo vamos a ver un poco más en detalle a los dos. El 22 llega hasta los 400 kilowatts o 590 amperes, y el 48 ya hasta 900 kilowatts o 1200 amperes. El ATS-01 es un equipo bastante sencillo, bastante reducido en tamaño. La programación es muy sencilla desde el frente del equipo. Ahí yo simplemente les voy a decir cuál es la rampa de inicio. El primer preset que se ve acá es de tiempo de inicio, tiene escalones. Entonces de A, B, C o D, A es el tiempo más corto, E el tiempo más largo. Simplemente lo regulo desde el frente del equipo. Y la tensión inicial, no mucho más que eso. Después hay un modelo un poco más completo que también me permite controlar el tiempo de parada. Es una mejora con respecto a un contactor. Esto es el caso en el cual yo no quiero tener un gasto excesivo, no tengo espacio tal vez en el tablero porque el tablero ya está armado, no puedo agregar un arranque suave de un tamaño mayor. Bueno, esta sería la forma de mejorar ese tipo de arranque. Equipos más completos ya son ATS-22 y 48. Puntualmente el ATS-22 me permite trabajar con un rango de tensión de entrada de 200 a 600 volts, es decir, puedo tener una red de alimentación trifásica de 220, puedo tener una red trifásica de 380, 500 volts, todo es el mismo equipo, no hay ningún problema. Como les dije, viene desde los 15 hasta los 590 amperes de corriente nominal, es decir, hasta un motor de 590 amperes puedo controlar con este arranque suave. Y ya acá tengo otras cosas. Por ejemplo, tengo salidas a relé. Yo podría programar una salida a relé en el cual si, por ejemplo, completó el arranque, el variador me dice, ya completé el arranque, puse el bypass, bueno, puedo programar una salida para que se active cuando se completa el arranque, y con eso, no sé, por ejemplo, conectar una baliza donde diga que se completó el arranque. O si se produce alguna falla, bueno, también de vuelta una salida que me indique eso. Puedo tener incluso mediciones de controlar la temperatura del motor, no controlar, monitorear la temperatura del motor. Si hay algún problema, conecto unas PTC al motor, lo vuelvo a conectar al arranque suave, y si levanta temperatura, el mismo variador detiene el motor para que no se queme. Tiene un puerto de comunicación Modbus. Y la diferencia principal entre el 22 y el 48, una de las dos diferencias principales entre el 22 y el ATS-48, es que el ATS-22 tiene el bypass interno. O sea, internamente hay un contactor de bypass. Cuando el arranque suave completa el arranque, es decir, cuando ya le llegan, por ejemplo, los 380 volts al motor,
no queda trabajando estos tiristores, sino que los puentea con con un contactor. Y directamente la alimentación pasa a través del contactor. Eso evita que los tiristores queden trabajando sin ningún sentido, porque no estoy controlando la tensión. En ese caso, la principal ventaja que tiene el 22 es que ese contactor está interno del equipo, es decir, no tengo que agregar ningún componente externo. En el caso del 48, ese contactor es externo. ¿También? Además de el ATS48 que se ve acá en la imagen, tiene que venir acompañado de un contactor externo que lo va a comandar el mismo arranque suave, pero si yo quiero que una vez que complete el arranque haga entrar el contactor de bypass, bueno, lo tengo que agregar de forma externa. ¿Se puede dejar funcionando el ATS48 sin el contactor de bypass? Sí, no hay problema. Se puede dejar. Bueno, la alimentación en lugar de pasar por el contactor va a pasar por los tiristores. En ese caso, como va a estar permanentemente trabajando en los tiristores, es recomendable poner algún tipo de ventilación dentro del tablero para que el calor que están generando estos tiristores no empiece a levantar la temperatura del tablero y lleve a la falla del tablero, del equipo. Después también tengo salidas a relé, entradas digitales, en este caso ya tengo salidas digitales y salidas analógicas, sigo teniendo la PTC, las entradas de PTC y la comunicación por Modbus. Los equipos ATS48 son para aplicaciones pesadas. Cuando, por ejemplo, hay que dimensionar un arranque suave para una bomba centrífuga, con una TS22 no hay problema, se puede hacer sin ningún problema. Cuando tengo una aplicación más pesada, por ejemplo una extrusora, es recomendable utilizar el ATS48 porque me da más margen de corriente. Por ejemplo, el ATS22 como máximo me deja ir hasta 4,5 veces la corriente nominal del motor. Yo elijo un arranque suave de vuelta de 100 amperes para un motor de 100 amperes. Lo máximo que me va a permitir el ATS22 es que consuma 450 amperes. Si, por ejemplo, tengo una extrusora donde en algún momento se puede llegar a dar la situación en la que se corta la energía de la planta, me quedó la extrusora con material adentro y después la tengo que volver a arrancar con un material que se enfrió y eso hace que todavía sea más pesada el arranque, bueno, eso puede ser un problema si tengo el 22. Con el 48 no, porque me deja llegar hasta 7 veces la corriente nominal, entonces sí o sí va a arrancar. Si llegara a suceder ese caso, el ATS48 va a permitir, a través de lo que yo le programe, que el motor tome toda la carga que necesite, toda la corriente que necesite para mover esa carga. Esa es la diferencia. Aplicaciones pesadas, es mejor usar el 48. Aplicaciones más livianas, con el ATS22 no voy a tener ningún problema. Pasando a lo que es variadores de velocidad. El variador de velocidad tiene bien una orientación para que se usen aplicaciones un poco más complejas, donde necesito controlar al motor en todo momento. Entonces tiene una parte de control bastante desarrollada. En general voy a tener la posibilidad de agregar una pantalla externa donde puedo ver más en detalle qué es lo que está haciendo el variador, programarlo. Entonces voy a tener una parte de control bastante desarrollada. Obviamente voy a tener la parte de potencia. Voy a tener más bornes de entradas y salidas, es decir, voy a tener entradas digitales, salidas digitales. Ya, por ejemplo, si necesito implementar un PID, voy a necesitar una entrada analógica, que esa entrada analógica puede ser de corriente o de tensión. Bueno, todas esas cosas están contempladas en los variadores de velocidad y obviamente a medida que la aplicación sea más compleja, la programación va a ser más compleja y bueno, en ese caso hay software para sentarse con una computadora, conectarse con el equipo y programar
tranquilo desde la computadora, y eso es más amigable que hacerlo desde algún panelcito. Y obviamente siempre, si bien no siempre se hace, pero hoy en día está orientado a que el variador de velocidad esté conectado con un sistema de control, ya sea alguna SCADA, un PLC, y haya un tipo de control más avanzado y monitoreo más avanzado de mi aplicación. Entonces, el tema de comunicación está muy desarrollado en todo lo que es variadores de velocidad. Internamente, un variador de velocidad, la parte de potencia es como se ve en la imagen. Voy a tener tres etapas bien marcadas: una etapa rectificadora, un banco de capacitores que quizás lo han escuchado nombrar como DC bus, y después una etapa de salida o etapa inversora. Normalmente en la etapa rectificadora tengo o diodos o tiristores para los variadores que son estándar, el banco de capacitores, que en la imagen se ve el símbolo de un único capacitor, pero en la práctica son muchos capacitores puestos en paralelos. Y a la salida tengo los semiconductores que se llaman IGBT, que es lo que hace que a la salida del variador pueda tener un control de lo que le llega al motor. Si puedo controlar la frecuencia, la tensión y la corriente que le está llegando a el motor. El diagrama de bloques completo del variador de velocidad se completa con el bloque de control. En este bloque de control voy a tener una forma de ingresarle la información, que puede ser a través del teclado o a través del software que yo tenga en mi computadora y me conecte a través de un puerto de comunicación. Esa es la forma que tengo de comunicarme con la unidad de control. Va a haber entradas y salidas. Dependiendo del modelo de variador que use, voy a tener más entradas y más posibilidades de conectar diferentes tipos de dispositivos externos. La aplicación de control es todo el firmware que tiene el equipo, es decir, si quiero controlar una grúa, bueno, tengo todas funciones dentro del variador que puedo programar para que el control de esa grúa sea óptimo. Multibombeo, muchas bombas trabajando sobre el mismo proceso de una forma que tienen que estar sincronizadas o trabajando en comunión. Bueno, hay toda una serie de funciones para que logre eso. Si yo quiero un variador simple, bueno, esta parte va a tener menos opciones. Si quiero un variador más completo, bueno, elijo uno de una gama superior y voy a tener más funciones. Eso lo voy eligiendo yo. Hay variadores que tienen capacidad de frenado. Por ejemplo, si voy a utilizar eh, una cinta transportadora que en algún momento tiene que hacer un freno controlado, que viene en bajada, bueno, voy a necesitar un variador que tenga un frenado. Si voy a utilizar un ventilador que no necesito frenarlo en un tiempo específico, simplemente lo paro y el ventilador se va a detener cuando se detenga, de acuerdo a la inercia que tenga, y no tengo ningún problema, bueno, no necesito que el variador tenga unidad de frenado incorporada. Entonces, este tipo de cosas van eh, agregándose o no de acuerdo al modelo. Hay algunos que tienen más puertos de comunicación que otros, hay otros que tienen más entradas y salidas que otros, frenado, protección hoy en día ya lo tienen todos. Los métodos de control en general, todos los variadores tienen casi todos los métodos de control, pero algunas cosas sí van agregándose o sacando de acuerdo al modelo que elija. Esta sería la gama completa de variadores que tiene hoy en día Schneider. De izquierda a derecha va la complejidad de los equipos. También a la derecha están los variadores que se llaman Altivar Process, que son ATV 600 y 900, que son los equipos más completos de gama alta. El 340 también es un equipo bastante completo, y a medida que voy para la izquierda son equipos más sencillos. Obviamente va a depender un poco de la potencia que necesito. Si son motores de mucha potencia, voy a terminar yendo hacia el lado de los Altivar Process, pero si es un equipo
de una potencia de 15 kilowatts o menos y no necesito prestaciones excesivas, bueno, puedo ir hacia los equipos que están a la izquierda. El más sencillo, ahora vamos a ver rápidamente eh, cada modelo, simplemente para tener un pantallazo. Uno de los más sencillos es el que se llama ATB12. Es un equipo que para una aplicación en la cual no necesito grande, por ejemplo, no necesito frenado, no necesito, no sé, conectar un encoder, está perfecto. Tiene las entradas digitales que se necesitan, una entrada analógica, una salida relé, una salida analógica, incluso puedo conectarlo a una red de comunicación Modbus y cumple perfectamente. Le puedo dar marcha desde el frente del equipo, puedo conectar un pulsador y darle de marcha a través del pulsador, puedo variar la velocidad con la rueda que tiene en el frente, también puedo conectar un potenciómetro a la entrada analógica y variarlo con el potenciómetro. Para lo básico está perfecto y viene en modelos que admiten alimentación monofásicas de 110 o 220 volt o trifásicas de 220 volt. ¿Está? No es para 380, son para estas tensiones y es un equipo bastante completo. Para alimentaciones de 380 volt y todavía estamos hablando de aplicaciones sencillas, donde no necesito más que darle marcha parada, variar la velocidad. También hay un modelo que se llama ATB310, que está pensado para tanto ámbitos industriales como quizás edificios o aplicaciones domésticas, donde tenga ese tipo de alimentación de 380. También trabaja perfectamente para esas aplicaciones. Ahora, pasando ya a un ámbito más industrial, más donde tengo una aplicación quizás un poquito más compleja, donde necesite quizás hacer un frenado, donde necesito controlar el frenado del motor, implementar funciones de seguridad, colocar un encoder, tener una red de comunicación, por ejemplo, Profinet o DeviceNet. Bueno, este equipo permite hacer todas esas cosas. Obviamente la red de comunicación hay que agregarle una tarjeta adicional, por ejemplo, si fuera DeviceNet, le agrego la tarjetita de DeviceNet y se puede comunicar. El ATB320 es, en mi opinión, el equipo más versátil que hay. Entonces, si yo tengo una aplicación de bombeo, puedo usar el 320. Si tengo un ventilador, puedo usar una TB320. Si tengo una aplicación de izaje, también puedo usar el 320. Hasta aplicaciones de 15 kilowatts, acá están los niveles de tensión y si es monofásico o trifásico, hasta 15 kilowatts este equipo responde a la mayoría de las aplicaciones. Incluso tiene internamente un mini PLC que me permite hacer algún tipo de lógica interna. Por ejemplo, si supero determinado valor de corriente, bueno, que se active tal salida o que disminuya la velocidad tanto a tal velocidad. Ese tipo de lógicas lo permite hacer el 320. Viene en 3 formatos distintos. El estándar, digamos, el compacto, que vemos más rectangular. Después un formato más compacto, es decir, es más angosto, pero tiene una profundidad mayor. Se llama book porque me permitiría colocar uno al lado del otro, entonces quedaría como libros en una biblioteca, uno al lado del otro. Permite ahorrar espacio. Si tengo profundidad, puedo ahorrar un poco de ancho en el tablero. Y después hay otra versión que es IP65, que en ese caso no tiene ventiladores o forzadores internos para ventilar, sino que tiene un disipador grande en la parte trasera. Entonces, al disipar el calor a través de ese disipador, me permite tenerlo todo cerrado al variador y que sea un grado de IP elevado. Si tengo una aplicación donde no tengo un tablero donde colocarlo y va a estar a la intemperie, es una opción. Bueno, después lo que les comentaba, puedo agregar tarjetas de comunicación específicas, Profibus, Profinet, Ethercat,
DeviceNet, Ethernet IP, el equipo lo admite. Un escalón más arriba está el 340. El 340 es un equipo que está más pensado para aplicaciones donde necesito un control muy preciso de la carga, donde necesito controlar el torque. Por ejemplo, una bobinadora o debobinadora, donde yo necesito que, por ejemplo, si fueran papel o tela, tengan una determinada tensión, esos materiales, necesito controlar muy bien el frenado y el arranque. Bueno, el 340 tiene mucho firmware interno desarrollado para que el control sea muy preciso y además me permite conectar directamente al variador un encoder. Ya viene con un lector encoder incorporado. Entonces lo más lógico sería que es una aplicación donde necesito una buena precisión, es colocar variador, motor y encoder, el encoder conectarlo al variador y que haya un lazo cerrado ahí para que el control de velocidad sea muy preciso. Hasta 75 kilowatts, hay modelos del ATV340 y permite controlar motores asincrónicos, sincrónicos y de imán permanente, que son motores que se están empezando a ser populares, por lo menos por este lado, porque son motores que son un poco más eficientes que los motores asincrónicos estándar. Después me permite a mí expandir entradas y salidas. Si quisiera tener más entradas y salidas, eh, tengo unos slots en el costado del equipo que puedo ir agregando tarjetas. Hay dos modelos. Un modelo que viene o sea, los equipos tienen Modbus serie y TCP por todos los equipos tienen eso. Pero si yo quisiera alguna red de comunicación distinta, por ejemplo Canopen, bueno, le puedo adicionar la tarjeta específica de esa comunicación, Profinet o lo que sea. Si yo voy a usar Ethernet, directamente puedo pedir Ethernet IP, directamente puedo pedir el 340 con Ethernet IP, ya me va a venir la comunicación en ese slot con dos puertos RJ45 y además tengo una funcionalidad que se llama Web Server. Web Server, esto lo tienen el 340 y los ProSet, es una función en la cual si yo conecto en red el equipo a través de un buscador, que puede ser Internet Explorer, Google Chrome o el que usen, pongo la dirección IP del equipo y me conecto al variador. Puedo ver a través de una página web que tiene el mismo equipo, puedo ver corrientes, tensiones, consumos, historial de alarma, falla, puedo incluso, si tengo acceso, puedo modificar parámetros o ver la parametrización que tiene el equipo. Es una herramienta que viene con los equipos que tienen Ethernet. El último escalón son los Altivar Process, que son los equipos más completos que están destinados a industrias de proceso. Son equipos que están preparados para trabajar en ambientes más hostiles, o sea que están preparados, ahora vamos a ver algunas características mecánicas de los equipos, para trabajar en industrias de proceso, como por ejemplo una minería, una petroquímica, una metalúrgica, donde quizás el ambiente es más hostil en cuanto a la suciedad, las temperaturas. Bueno, estos equipos están preparados para ese tipo de ambiente. Están muy orientados a lo que es la gestión de la energía, es decir, tengo un monitoreo y un reporte del consumo de mi aplicación, puedo ver cuánta energía está consumiendo a lo largo de un cierto periodo de tiempo y lo puedo visualizar. Hay diferentes formas de conectarse al equipo, está muy orientado para conectarse a través del software de programación, que ahora lo vamos a mencionar también, y tiene mucho firmware desarrollado para aplicaciones más avanzadas. Vienen diferentes formatos, el más común es el que se ve a la izquierda, que es formato que nosotros le decimos montaje sobre pared o wall mounting, que es agarro el variador y lo quiero poner sobre un tablero, bueno, lo monto sobre un tablero, sobre una pared de una sala eléctrica,
Después están los que vienen sobre tableros, que son los tres modelos que se ven a la derecha. Puedo pedir el variador directamente que me venga armado en un tablero. Por ejemplo, un variador de 315 kilowatts viene directamente armado sobre un tablero. Estos tableros vienen obviamente de nuestras plantas que están tanto en Europa como en Asia. Después hay otras versiones que se llaman APMs, que son de ensamblado local. Conceptualmente es lo mismo. Son unas columnas que se van poniendo en paralelo para llegar a la potencia que deseo. Y después, si yo quisiera algún variador de una potencia más elevada, con alguna característica particular, no sé, algún filtro de salida, que tenga, por ejemplo, el tablero que tenga algún color particular o lo que necesite puntualmente para la aplicación, bueno, también se pueden pedir y también se fabrican puntualmente bajo a pedido y se traen, se fabrican, no hay ningún problema. Estos también son bastante comunes. Por ejemplo, un variador de 500 kilowatts viene directamente todo armado en tablero para que entre yo con la cometida eléctrica y la salida y listo. La programación es lo mismo para el más chiquitito de los que veo acá, del 0,75 kW hasta el de 800 kW. La programación es igual en todos los equipos, eso no cambia. Los Altivar Process, como lo dije, está preparado para trabajar en ambientes más hostiles, esto es, temperaturas elevadas, hasta 50 grados o incluso hasta 60 si tengo algunos recaudos. Si bueno, no es el caso de ustedes ni de Buenos Aires tampoco, pero una empresa minera que está en un lugar montañoso y necesito colocar equipos a una altitud de 4.000 metros sobre el nivel del mar, bueno, hay que usar estos equipos porque están preparados para trabajar en esos ambientes. Después esto que se ve acá de categoría 13.3 y 13.3, básicamente es que la parte electrónica tiene la protección, o sea, tienen un barniz y un tratamiento para que si hay químicos en el aire no perjudique a las placas electrónicas, que eso era algo que pasaba antes, incluso si en algunas marcas me puedo seguir encontrando con esa situación. Si yo coloco un equipo electrónico en un lugar donde pueda haber, por ejemplo, algún tipo de solvente en el aire o algún químico, ese químico ataca a las placas y hace que con el tiempo el variador termine fallando. Bueno, eso no pasa con estos equipos porque están preparados para trabajar en esos ambientes. Hay dos modelos, dos subfamilias, que sería la subfamilia del 600, ATB 600, y la subfamilia del ATB 900. Básicamente, primero habría que determinar qué aplicación es y ahí inmediatamente puedo identificar qué subfamilia me conviene. Si es ventilador, bomba centrífuga, compresores o aplicaciones de par variable, el ATB 600 es el indicado. Si son aplicaciones de par constante, grúas, mezcladores o bombas de petróleo, hay que usar el 900. Básicamente hay una diferencia de hardware, que es que el 900 tiene unidad de frenado y el 600 no. Entonces, por ejemplo, para una grúa necesito que tenga frenado, entonces hay que usar el 900. Y la otra tiene que ver con el firmware. El 600 es un equipo que se usa mucho en plantas de agua, en plantas de tratamiento de agua, porque tiene muchas funciones para controlar de forma óptima las bombas centrífugas. Se le puede eh, indicar la curva de la bomba y cuál es su punto de máxima eficiencia. Entonces, eso genera un control óptimo sobre la bomba. Eh, y por ejemplo, el 900 tiene funciones que tienen que ver con la extracción de petróleo. Funciones particularmente para bombas de petróleo. Entonces, es eso. Cada uno tiene un firmware orientado a diferentes aplicaciones y además del hardware tiene esa diferencia del frenado. Entonces, primero identifico cuál es la aplicación y inmediatamente se puede saber qué familia usar. 630 o 600 o 930, que es la familia 900. Ya para ir terminando y pasar a la parte de preguntas, les menciono que todos los variadores de Schneider y arranque suave se pueden programar con el software SoftMove. Es un software que es gratuito, que es bastante sencillo de utilizar, me permite programarlo
de forma intuitiva, un poco viendo curvas, viendo gráficos al variador. Tengo pantallas que puedo ir armando para ver variables, por ejemplo, las corrientes, el torque, las velocidades. Puedo ir armando algún tipo de pantallita como para yo ir monitoreando qué es lo que está pasando en el equipo. Para aplicaciones más complejas está bueno usar el SoftMoon porque me va a ir guiando paso a paso cómo hacer la programación. Si tengo una aplicación, por ejemplo, de un llenado de un tanque, tengo el paso a paso de cómo programar esa aplicación. Si es ventilador, si es una bomba o múltiples bombas que trabajan en paralelo. Bueno, me va guiando un poco de cómo hacerlo. Para algunos modelos, sobre todo para lo que es Altivar Process, tengo la posibilidad de tener un osciloscopio. Entonces, eh, eso me puede servir a mí en la puesta en marcha de un equipo o en la configuración. Selecciono qué variables quiero ver y me las va graficando. Entonces yo puedo ver un poco cómo va evolucionando el arranque o el comportamiento del equipo. Sobre todo, tener en cuenta que es gratuito, se baja de la página de Schneider y no necesito pagar una licencia. No hay licencias tampoco, o sea, no hay versión libre y paga, es una única versión y es libre. También se puede hacer la programación de todos los equipos a través o de la pantalla que tiene el equipo en el frente o a través de algún display que se le pueda agregar. Los Altivar Process tienen estos tecladitos que ya vienen con los equipos, o se puede hacer la programación a través del software SoftMove. Eso queda a elección de cada uno. Yo recomiendo, si es algo cotidiano, el tener que programar variadores, hacerlo a través del software. Si el equipo tiene Ethernet, no necesito ningún adaptador para conectarme con la computadora. Con un cable de Ethernet me conecto directamente al equipo sin ningún problema. Esto es para los ATV 600, 900, 340 con versión Ethernet y el 320 si tiene el modulito de comunicación Ethernet. Si no, si el equipo no tiene Ethernet, se utiliza un adaptador que me permite conectarme al puerto Modbus del equipo y lo conecto a un puerto USB de la computadora. Y también puedo acceder y programar al equipo. Bueno, todos los productos que vimos, incluso otros otros accesorios que puedan llegar a necesitarse, se pueden encontrar tanto en Fidisa como en Dregal. Pueden consultar, simplemente decir, tengo tal aplicación, necesitaría asesoramiento de si necesito un arranque suave o un variador, qué tipo. Bueno, se puede consultar y seguramente los van a asesorar para obtener el mejor resultado. Pasamos a la parte de preguntas. Acá, bueno, empiezo la primera que encuentro. Dice, ¿los variadores cuentan con filtros EMC? Sí, los variadores cuentan con filtro EMC, así que en general no es necesario agregar ningún otro filtro. De todas formas, dependiendo el modelo de variador que se elija, va a tener un filtro EMC. Creo que hay 3 o 4 categorías de filtro EMC. Dependiendo qué variador se elija, va a traer uno u otro filtro. Normalmente no es necesario nada más que eso, que el que ya tiene embebido el equipo. Si estás en un ambiente donde necesitas un filtro más importante de EMC, se vende como accesorio adicional. ¿Está bien? Pero en general, para aplicaciones industriales o domésticas no es necesario agregar nada. Los equipos ya traen un filtro EMC embebido. Después hay una pregunta, Federico, ¿qué lenguaje usa? No sé a qué se refería. Voy a suponer que se refería al PLC embebido que venía en el ATV 320. Es un lenguaje en bloques, no es un lenguaje estándar, es un lenguaje propio del variador, que es un lenguaje propio del variador, pero son bloques que es bastante visual. Pero no te puedo decir que es un lenguaje ladder o algún tipo de COP o FUT porque no es estándar. Hay una pregunta ahí de José María. Dice, al usar variadores, ¿hay que instalar inductancias para proteger la bomba?
algún proveedor me lo ha recomendado, más que la bomba, el motor de la bomba. Mira, yo no veo esa pregunta. Inductancias a la salida del variador. A ver, si el motor es un motor nuevo, digamos, no hace falta, a menos que la distancia o la longitud del cable que va del variador hacia el motor supere una determinada longitud. Va a depender, ¿no?, del modelo de variador que elijas. Por ejemplo, para los Altivar Process, la longitud permitida es al menos 150 metros de cable. Si vos no superás eso, no vas a tener problema. Para un 320, por ejemplo, sería 50 metros. Si no superás eso, no es necesario ningún filtro. Si lo superás, sí hay que colocar un filtro a la salida. Normalmente esas distancias, a menos que sea, por ejemplo, un yacimiento petrolero o una minera, esas distancias no se superan, sobre todo lo que es industria alimenticia. En general el motor está cerca de lo que es el tablero y no hay ni 50 ni 150 metros. Entonces, normalmente no es necesario. Si el motor es muy viejo, estamos hablando de un motor que tenga 30, 40 años, lo más probable es que no tolere la salida que hay en el variador. La señal de salida del variador no es una señal senoidal, es una señal de pulsos. ¿Está bien? Es una señal de pulsos que a medida que el cable se alarga, pero no importa en este caso la longitud, es una señal de pulso que puede generar sobrepicos de tensión. Los motores nuevos no tienen problema con eso. Los motores antiguos, que ya tienen una aislación quizás no óptima y no preparada para eso, sí pueden tener problema con esos picos de tensión. En ese caso, si vos no querés cambiar el motor viejo que tenés y querés pasar de un control de contactor a un variador, sí, ahí sí te recomendaría colocar un filtro de salida para que esos picos de tensión no te terminen dañando la aislación del motor. En ese caso en particular, si es un motor antiguo. Eso es, acá me pregunta si es por los armónicos. No. Los armónicos es aguas arriba del variador, es decir, por encima del variador, a la entrada del variador. Lo que yo estaba hablando era desde el variador al motor. En ese caso se usan unos filtros de BDT. El tema de los armónicos depende si yo necesito bajar los armónicos que genera el variador o no. Normalmente, 99% de los casos, los usuarios usan el variador solo sin necesidad de colocar ningún filtro para disminuir los armónicos. Si yo estoy en una planta donde el sistema de alimentación está un poco en el límite, donde yo soy cuidadoso, está regulado dentro del cliente que los armónicos que genera el variador tienen que ser debajo de cierto nivel de THDI, bueno, primero hay que ver cuánto es el nivel de armónicos que genera ese variador. Dependiendo del modelo, genera un nivel de armónicos. Los equipos más básicos generan unos armónicos más altos, equipos más completos tienen unos niveles de armónicos más bajos. Entonces, primero hay que ver cuánto es, qué variador tengo y vemos cuánto armónico genera y si es necesario o no. Si lo quiero bajar, se colocan unos filtros a la entrada que me bajan el nivel de THDI por debajo del 10%, por debajo del 5%, dependiendo el nivel de armónicos que quiera o que tolere la planta en la que estoy. Acá hay una pregunta que dice, ¿qué protección? Primero, René Olaza dice, no tienen ninguno con comunicación BACnet. El que tiene comunicación BACnet, entendiendo que BACnet es una comunicación, es un tipo de comunicación que se usa más que nada en edificios o en ese tipo de aplicaciones, el que tiene la posibilidad es el ATV630. Tenés que agregarle la tarjeta adicional o una tarjeta de comunicación BACnet, se inserta en el variador y ya tenés esa posibilidad. El ATV630 es el que tiene esa posibilidad. Dice, ¿qué protecciones? Acá Sergio Ramírez pregunta, ¿qué protecciones recomiendan para poner múltiples motores aguas abajo del variador? Con el tema de tener un variador
y a ese variador conectarle 2 o más motores, ahí lo que tenés que tener en cuenta es que vos no vas a poder controlar o no vas a poder medir de forma diferenciada cuánta corriente está consumiendo un motor y otro, ¿no? Por ejemplo, tengo un variador que tiene una corriente de 40, de, no sé, por ejemplo, para poner un ejemplo, ¿no? Elijo un variador de 20 kilowatts y tengo dos motores de 10 kilowatts, ¿lo puedo conectar al mismo variador? Sí. Cumplo con la primera regla de que la suma de las potencias de los motores es menor o igual a la del variador. Ahora, ¿qué pasa si estoy en condición de baja carga, están los dos consumiendo poca corriente y uno se traba o empieza a trabarse y se va de corriente, pero la suma de las dos corrientes no alcanza a la nominal del motor? Bueno, se te va a terminar quemando un motor porque para el variador está todo bien. Entonces, lo que hay que hacer es poner un térmico para cada motor. Salís del variador a dos térmicos y de esos térmicos conectás al motor eh, para que pueda, en el caso de algún problema de exceso de corriente, cortar. Simplemente lo único que tenés que tener en cuenta es que no todas las protecciones térmicas pueden trabajar con variadores de velocidad. Está bien, si después puntualmente vas a trabajar con variadores de Schneider y esa protección va a ser de Schneider, te podemos decir cuál es la protección que va. Pero si trabajas con otros equipos, tenés que consultar de que esa protección sea tolerante a las salidas que hay en un variador de velocidad. Una pregunta que quedó allí arriba dice, para el variador regenerativo, ¿se puede desactivar el módulo? Esto es por si tengo aguas arriba un regulador. Pero variadores regenerativos es algo muy puntual, o sea, los variadores estándar no son regenerativos. Regenerativo se entiende que tengo normalmente la energía va desde el variador al motor. Cuando es regenerativo, el motor está generando energía, le va al variador y el variador ahí necesita hacer algo con esa energía. Que sea regenerativo el variador significa que puede mandar o inyectar esa energía a la red otra vez. Son variadores muy específicos, muy puntuales que hay, pero son muy pocos los que hay. Eh, no entiendo a qué se refiere con desactivar el módulo. Bueno, ahí te digo, bueno, mientras tanto, ahí te digo lo de la protección aguas abajo. No me queda claro qué tipo de filtro podría necesitar a la salida. Bueno, a la salida hay la salida del variador es una salida de pulsos. Esos pulsos pueden tener sobretensión, ¿está bien? No es perfectamente rectangular la salida. Puede haber picos de tensión a la salida. Si el motor es nuevo, no necesitas ningún filtro, siempre y cuando la longitud del cable no sea muy extensa. En todo caso, decime qué variador tenés, cuál es la longitud del cableado y yo te digo si necesitas filtro o no. Pero si estás hablando de distancias de menores a 50 metros y el motor es nuevo, nuevo se entiende menor a 10 años, no necesitas ningún filtro. Si tenés un motor muy antiguo y le querés colocar variador, sí, tenés que colocar un filtro de salida. ¿Qué filtro de salida va? Filtro de VDT, se llama, de VDT. Dependiendo del variador que tengas, se busca en el catálogo cuál es el filtro que corresponde a ese variador. Esa sería resumidamente la respuesta del filtro. Déjame que estoy buscando el modelo o la línea de protecciones que se usan a la salida. Cuando tengo un variador con múltiples... Sí, hay que usar la línea Tesis LRD. Ahí no, el GB2 no. El que hay que usar es Tesis LRD. ¿Está bien? Esa es la línea que hay que usar cuando voy a conectarlo a la salida de un variador. Dice allí otra pregunta, para un motor de 2,2 kW, 220 voltios, ¿qué variador se recomienda y cuál sería su costo aproximado? El costo se lo dejo ahí, no sé si está Germán conectado o puedes consultar a Dregal o a Fibisa, te puedan pasar un costo. Para un variador de 2,2 kW y 220 volt hay dos modelos. Te pueden decir, te pueden presupuestar a lo que sería el ATB12 o ATB320.
Dependiendo si es una aplicación sencilla, muy sencilla, iría por el ATB12. Y si es una aplicación donde necesitas algún tipo de, no sé, algún tipo de comunicación o algo por el estilo, iría por el ATB320. Pero si querés saber el costo, por eso puedes averiguar con los representantes que mostramos anteriormente y te pueden dar el costo de ambos equipos para que puedas. Eh, Acá Carlos pregunta cuánto es el tiempo máximo que se recomienda tener un variador en almacén. Es decir, un variador para la planta. ¿Cuánto cuentan con activadores de condensadores? No es necesario activarlo. Va a depender del modelo y de la potencia. Normalmente, mientras esté por debajo de los 2 años, no vas a tener que hacer ningún procedimiento ni nada por el estilo. Si estamos hablando de equipos que hace más de 2 años que están parados, 5 años que están parados, ahí lo que habría que hacer es primero energizar el equipo. Estamos hablando de potencias bajas, ¿no? Estamos hablando de equipos, no sé, estamos hablando de equipos de menores de 15 kilowatts, equipos chicos, donde no puedo abrir y alimentar de forma separada los condensadores, ¿no? Estamos hablando de equipos chicos. Bueno, en ese caso, si hace más de 2 años que está el equipo desenergizado, es primero energizar el equipo, dejar media hora el equipo energizado, ver que no tiene ninguna falla. De esa forma ya estás alimentando los capacitores y después es ir haciendo un arranque de a 25% del motor, es decir, primero llevar el motor al 25%, después al 50%, después 75%, así lo dejas 1 hora aproximadamente en cada uno de los escalones. Esa sería la forma para equipos de baja potencia. Equipos de mucha potencia, estamos hablando de equipos de 500 kilos, bueno, ahí ya hay que ir con una persona, un técnico especialista, y va a tener que alimentar de forma separada, con una fuente externa, a los capacitores e ir haciendo el conformado de los capacitores. Pero para equipos de baja potencia, el procedimiento es el que te mencioné. Cuidando la ventilación y limpieza, ¿cuál es la vida de un variador usándolo dentro de los parámetros? Ah, a ver, va a depender mucho del modelo y las condiciones ambientales. Si están con buenas condiciones ambientales, se lo mantiene mantenido, digamos, por ejemplo, si el variador tiene ventiladores, forzadores, y esos forzadores cada tanto se los retira y se los limpia, un variador puede durar 20, 30 años sin ningún problema. Lo más probable es que en buenas condiciones lo que va a terminar pasando es que se deje de comercializar ese variador y bueno, te veas obligado a cambiarlo porque ya no va a haber repuestos en el caso de que haya alguna falla. Pero en buenas condiciones no deberían durar menos de 20 años los equipos. Después, bueno, dependerá un poco de que también esté cuidado. Dice, quiero saber qué protecciones. Uso Schneider y normalmente uso GB2, que creo más Sí, indicado usar LRD y después sigue la segunda parte. O si con filtros sinusoidales a la salida puedo continuar con los GB2. aguas abajo del variador no se puede usar GB2, se tiene que usar LRD, eso ya le había dicho. Porque el GB2 no tolera, digamos, la salida de un modular pulsante del variador, tiene que usar tesis LRD. Filtros sinusoidales, si está hablando de variador, filtro sinusoidal, a la salida del filtro sinusoidal ya no tengo esta señal cuadrada, sino que tengo otra vez una sinusoidal, entonces sí puedo usar GB2. En ese caso sí. No es normal tampoco usar los filtros sinusoidales, pero si tuviera esa configuración sí podría utilizar GB2. Bueno, muchas gracias a todos.